poder tomar este tiempo para dedicarlo a encontrarnos con Dios. Buenas noches para todos los que nos están viendo en las redes sociales. Bendiciones para ustedes también. Esperamos que la bendición de Dios se haga una realidad para nosotros. Tenemos promesas hermosas en las Escrituras. Dios nos ha prometido sabiduría, nos ha prometido su gracia y nos ha prometido el don de su Espíritu Santo. Todas esas bendiciones son sí y amén en Jesús y las vamos a disfrutar esta noche. Cuando uno estudia acerca del tema de la Semana Santa, uno comienza a captar la profundidad, la gravedad, la grandeza de la historia de la redención. Uno no quiere ser la persona que se va a parar al frente para predicar el mensaje. Son historias, son eventos en la vida de Jesús que son demasiado especiales, demasiado profundas, como para uno pararse y atreverse a narrar esa historia. Sin embargo, porque Dios nos ha mandado a contar la historia de Jesús, y esa incluye la parte de su sacrificio durante la Semana Santa, tenemos que hacerlo. Para el Evangelio, la historia del sacrificio de Jesús es tan grande que 2 días de su vida prácticamente ocupan 1/3 de la historia del Evangelio. Y cuando nosotros empezamos a enfocar a Jesús, encontramos a un Jesús diferente al que estamos acostumbrados. En primer lugar, nosotros cuando pensamos acerca de Jesús, pensamos en un Jesús que es alegre y positivo. Un Jesús que nos gusta leer acerca de Él porque su alegría es contagiosa, porque nos da motivos para nosotros también estar contentos. En Mateo 5:12 encontramos que el Evangelio nos dice lo siguiente, dijo el Señor Jesús: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué bendición leer esas palabras de Jesús, donde Él nos dice que nuestra vida aquí en la tierra debe ser una de gozo y alegría, porque lo que nos espera a nosotros en el reino de los cielos es un gran galardón. Está garantizado porque Jesús lo logró para nosotros. Luego en Juan 16:33 encontramos otras palabras que nos hablan acerca de su alegría. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién que lee esas palabras no tiene alegría en el corazón? ¿Quién es la persona que al leer eso no le produce una sonrisa en los labios? Confiad, yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. Cuando pensamos en este Jesús, nos produce alegría. Él fue el que dijo: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que había perdido. Qué alegría la que tiene Jesús cuando encuentra a los pecadores para salvarlos. Y luego contó la otra historia, la de la mujer que movió los muebles y barrió, y luego dijo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Nosotros sabemos que en el cielo hay gozo, hay alegría, hay celebración por cada persona que acepta el mensaje del Evangelio. Yo creo que hay gozo en el cielo cuando nosotros nos arrodillamos para entregarle nuestra vida a Dios todos los días.
porque ese es un acto de salvación también. Todos los días que aceptamos a Jesús en nuestra vida, cada vez que comenzamos el día con oración, hay alegría en el cielo. Y entonces está otro Jesús. Es el Jesús que está lleno de vida. Es el Jesús que cuando leemos el libro de Génesis encontramos esa descripción tan hermosa en la que el Creador hizo todo tipo de vidas. La culminación de su acto de creación fue la pareja Adán y Eva. Pero Dios no los hizo a ellos inmortales. Dios no hizo a los seres humanos inmortales. Dios no hizo a ningún ser inmortal. Porque solo Dios, nos dice la Escritura, es un ser inmortal. Pero creó la solución para perpetuar la vida. El árbol de la vida. Yo no sé cómo es ese árbol, pero sabemos que es una fruta que cuando la comemos le hace algo al cuerpo. Para los que son biólogos y estudian las células del cuerpo que todos los días se están replicando, se están reproduciendo, están renovando la vida en nuestro cuerpo, pero que al pasar los años, esa reproducción va perdiendo su habilidad de mantener la vida. Y llega el momento donde la persona empieza a envejecer y empieza a morir y empieza a perder fuerzas, empieza a tener debilidades, empieza el proceso de decaimiento. Pero ese árbol, la fruta de ese árbol, tiene un poder que hace que las células nunca pierdan su juventud. Se reproducen sanas, se reproducen perfectas. Y así el Creador le dio vida eterna al ser humano, siempre y cuando tengamos acceso a ese árbol. Y en Juan 4:10 encontramos cómo Jesús le habló de la vida a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque Jesús quería hacerle recordar a los seres humanos que son mortales. Nosotros somos seres mortales. Y solo tenemos que recordar en nuestra vida todos aquellos que han pasado a la muerte, que han pasado al descanso. Hace unos poquitos días recibí un mensaje de WhatsApp informándome del fallecimiento de una de mis primas, de nombre Yolanda, allá por los Andes. Qué triste, qué tristeza, que nos vamos envejeciendo, nos vamos muriendo, y Jesús quería dar el mensaje que Él tiene agua viva. El mensaje de Él es un mensaje que produce vida en nosotros. Y por lo tanto, conocemos a Cristo como el que da la vida. Más adelante, en Juan 10:10, Jesús lo declaró claramente para que nadie tuviera dudas. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo como el dador de la vida. Y nosotros sabemos que Pedro le dijo a Jesús: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Jesús nos da a nosotros es vida, nos llena de vida. Pero tal vez cuando pensamos de Jesús, la parte que más nos llama la atención es esa parte compasiva y amante. Es el Salvador que recibe al pecador. Es la imagen de aquella parábola de aquel padre que miraba por la ventana de la cocina, miraba por la ventana de la sala, hacia el camino en la distancia a ver si aparecía
aquel hijo pródigo. Y cuando lo vio, soltó lo que tenía en la mano, salió corriendo por la puerta de la casa, corrió por el camino hasta que se encontró con su hijo, lo abrazó, se le echó al cuello, lo besó, le dio un anillo, le dio vestiduras, le dio calzado y no lo dejó ni siquiera pedir perdón, sino que lo restauró. Cuando nosotros leemos ese aspecto del carácter de Dios, del carácter de Jesús, nos sentimos atraídos, porque eso nos da confianza a nosotros de que podemos acercarnos a Jesús con todos nuestros defectos. Podemos acercarnos a Jesús recién habernos reconocido como pecadores y venir a Él sabiendo humildemente, pero sabiendo que Él nos va a recibir. Porque ese aspecto de Jesús no es uno que está mirando el pecado y los defectos y las fallas para decirnos, mira lo que has hecho, mira, tú eres un pecador. No, esa no es la imagen que nos da el Evangelio. El Evangelio nos dice que nos recibe y nos dice, vete y no peques más. Vamos a leer como lo dice en Juan capítulo 8 y versículo 11. Nos dice el Evangelio, Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese Jesús todos lo amamos, todos nos sentimos atraídos a Él. Pero entonces hay un versículo en Lucas 9:51 que nos habla acerca de Jesús, un Jesús del cual casi nunca hablamos y un Jesús en el cual casi nunca pensamos. Miren cómo dice el Evangelio, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí hay una expresión que no encontramos en ninguna otra parte del Evangelio. Hay una expresión que no estamos acostumbrados a escuchar o a leer describiendo a Jesús. Cuando llegó el momento de ir a Jerusalén, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa expresión de que Jesús afirmó su rostro nos da mucho que pensar. Esa expresión nos habla acerca de un pensamiento, de un proceso de razonamiento que Jesús tenía en la mente, y en la cara se le vio que había tomado una decisión cuando se notó que había afirmado su rostro. Tal vez estaba triste y cambió el rostro, o tal vez estaba alegre y cambió el rostro, o tal vez sencillamente estaba sereno, tranquilo, pero afirmó su rostro. Lo cierto es que hubo algo en su cara en la que se notó una determinación, una decisión, algo con poder en su mente que le hizo pensar que iba a ir a Jerusalén. Y es que cuando Jesús pensó que tenía que ir a Jerusalén, sabía que le esperaba una decisión, una experiencia muy difícil en esa ciudad. Porque esa ciudad, a diferencia de las otras partes de la Tierra Santa, concentraba la mayor parte de los dirigentes religiosos. Mientras Jesús estaba en Samaria al norte, mientras Jesús estaba en Galilea también al norte, mientras Jesús estaba en Judea fuera de Jerusalén, Jesús estaba a salvo, porque era mayormente la gente del pueblo, y sí habían algunos líderes religiosos, pero no muy concentrados. Pero ir a Jerusalén era ir a la cueva del lobo. Ahí era donde estaban todos aquellos políticos religiosos que
habían escuchado reportes de Jesús. Lo habían visto a él condenar sus pecados. Porque Jesús era un hombre de fortaleza. Era un hombre que podía decir la verdad delante de las personas sin importar las consecuencias, porque había que decir la verdad. Jesús era un hombre que tenía valentía para denunciar la injusticia, no importa quién la estuviera cometiendo. Para denunciar la mentira, no importa quién la estuviera diciendo. Y esos líderes religiosos odiaban a Jesús precisamente porque era atrevido y no se sometía a sus enseñanzas. Pero no solamente eso, también Jesús iba a encontrar la oposición de sus propios discípulos. En una ocasión Pedro le dijo: no, Señor, no dejes que te suceda eso. No dejes que te vayan a tomar preso y te vayan a matar. Y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Porque hasta sus propios discípulos le iban a hacer la oposición. Y no solamente eso, sino que iba a sufrir una oposición bastante fuerte. Iba a recibir la traición de Judas. Lo iba a negar uno de los discípulos que él más amaba, Pedro. Lo iban a abandonar todos y se iba a quedar solo. Así que para Jesús pensar que iba a ir a Jerusalén era pensar que iba a sufrir cosas muy graves. Y por eso fue que Jesús afirmó su rostro. Pudiéramos decirlo en nuestro lenguaje común y corriente que Jesús se hizo fuerte. Decidió ejercer carácter. Decidió escoger lo más difícil y sacar fuerza de dentro de sí para poder hacer lo que tenía que hacer. Nunca vayamos a pensar que porque a Jesús lo tomaron preso y lo clavaron en la cruz, es porque él no pudo haberlo evitado. Que si se hubiera ido a otra parte, no a Getsemaní, no lo hubieran encontrado. Nada de eso. Jesús se entregó voluntariamente. La muerte de Jesús no fue porque él no la pudo evitar, sino porque él afirmó su rostro. Porque cuando él consideró lo que significaba ir a Jerusalén y entendió, él vio que eso era el cumplir su misión. Que eso era lo que él vino a hacer, a buscar y salvar lo que se había perdido, a restaurar la humanidad a su relación con Dios. Pero y entonces cuando Jesús estaba en Getsemaní, leemos que tuvo una experiencia muy intensa. Vamos a ver en Lucas capítulo 22 del 39 adelante. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sabemos que Jesús estaba pensando en los eventos que estaban por ocurrir. Sabemos que Jesús entendía la gravedad de la hora. Sabemos que Jesús fue a buscar a Dios en oración porque no era una experiencia fácil para él. Eso de afirmar el rostro y de hacerse fuerte era necesario, pero él también sintió la necesidad de tener la ayuda de Dios. Estaba pensando en todo lo que iba a pasar y por eso en ese momento él le dijo: Padre, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. Ahora, eso es una expresión extraña
que hay que entender lo que quiso decir Jesús. Jesús estaba pensando que esa experiencia que él iba a pasar, todo lo feo que le iba a ocurrir, que todavía no había comenzado lo peor, era algo que él no quería pasar. Su humanidad le decía, no te sometas a esto. Y por eso él le pide a Dios, Señor, por favor, si puedes, sálvame de esta experiencia. No me dejes ir a esta experiencia. En ese momento, colgaba en juicio, colgaba en duda la restauración de la humanidad. Es como que si dijéramos que Jesús llegó al punto en donde estaba considerando no hacerlo, y por eso le pide eso a Dios. Y yo pienso que todos nosotros, en una forma personal, no como Jesús, pero en una forma personal, en nuestra propia experiencia, pasamos por eso. Donde estamos pensando en nuestra experiencia como cristianos y no queremos pasar por esa experiencia. Es como que estamos en el punto de debilidad, en el punto donde llegamos a reconocer que no queremos y no podemos y queremos que Dios nos libre de eso y tal vez nosotros vamos a tomar la decisión de evitar eso. Y muchos han fallado precisamente en la hora de dificultad humana. Lo hizo Pedro y lo hicieron los demás discípulos. Cuando llegaron a tomar preso a Jesús, luego de los eventos que ya conocemos, dice el Evangelio que todos huyeron. No tuvieron el momento de reflexión como lo tuvo Jesús en Getsemaní. No tuvieron el momento de arrodillarse para orar, pero sí pasaron por un momento de dificultad donde se requería que ellos tuvieran fe y que se hicieran fuertes y que afirmaran su rostro para acompañar a Jesús, pero no lo hicieron. Fallaron y todos salieron corriendo. Todos huyeron porque tenían miedo que los tomaran presos a ellos también y fueran a sufrir los castigos que ya se imaginaban. Más adelante nos dice el Evangelio que cuando reconocieron a Pedro y lo señalaron y le dijeron, tú eres uno de esos discípulos, ¿no es cierto? Él llegó al punto donde tenía que decidir si hacía fuerte y afirmaba su rostro para decir sí, yo soy discípulo de Jesús, pero no lo hizo. Falló la prueba y no solamente la falló la primera vez, sino que la segunda vez y hasta una tercera vez y hubiera fallado más veces, pero entonces decidió irse para llorar amargamente reconociendo su fallo. Y nosotros nos vemos identificados en las fallas de estos discípulos, en las fallas que tuvo Pedro, porque nosotros hemos experimentado esas pruebas y a veces nosotros las hemos fallado. Y ahí estaba Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y vamos a poner el versículo 42 una vez más, porque la oración no termina ahí, sino que Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús se acordó la razón que lo motivó a él ir a Jerusalén. Se acordó que afirmó su rostro, se hizo fuerte porque iba a buscar y a salvar los que se habían perdido. Porque Jesús se acordó que las obras que él iba a hacer en Jerusalén era para la restauración de la humanidad. Si tú y yo, si nosotros somos restaurados por lo que hizo Jesús.
Somos restaurados porque Él se hizo fuerte, porque afirmó su rostro, porque aunque quería evitar tener esa experiencia horrible que sufrió esa noche y al día siguiente, no la evitó, sino que escogió más bien tu bienestar, mi bienestar, nuestra salvación, nuestra restauración. Y como seguidores de Jesús, nosotros tenemos que mirar esto como un ejemplo a seguir para nuestras vidas. No importa que nosotros fallamos en el pasado. En realidad, en este momento, los errores que hemos tenido en el pasado no importan, porque Dios no es un Dios que lleva la contabilidad de los pecados porque quiere estar seguro que vas a pagar por todos ellos. No, la contabilidad de Dios es, por un lado, tus pecados, por el otro lado, el sacrificio de Cristo, y ya nada de lo que está en el debe de la contabilidad, ya nada de eso tiene valor. Es fácil pensar que si nosotros creemos en Jesús y necesitamos seguir su ejemplo, nosotros somos débiles para poder lograr eso. Pero entendemos que la religión cristiana no es una religión para gente débil, no es una religión para cobardes, no es una religión para personas que huyen de su deber, sino una religión para personas que, reconociendo la verdad, reconociendo la hermosura de la santidad de Dios, reconociendo el sacrificio de Jesús y recibiéndolo, queremos responder y serles fieles a Jesús como Él fue fiel a nosotros y escogió afirmar su rostro, se hizo fuerte para restaurarnos. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque la fuerza, queridos hermanos, no está dentro de nosotros. La fuerza está de parte de Dios. Cuando Jesús se hizo fuerte, lo hizo para darnos el ejemplo de que Él nos puede dar a nosotros la fortaleza. Cuando Jesús oró y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, lo hizo para darnos también el ejemplo de que esa puede ser nuestra experiencia. Sabemos que esa debe ser nuestra experiencia. Queremos que esa sea nuestra experiencia, pero es Jesús el que puede lograr eso para nosotros. Leamos un último pasaje, como dice en Josué capítulo 1, versículo 9, un pasaje que todos nosotros conocemos. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Hazte fuerte, inspirado por las promesas de Jesús. Hazte fuerte, creyendo que Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y para cumplir sus promesas en nuestra vida. Y así como leímos que Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, así tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a manifestar eso en nuestra vida. Por eso tenemos que llenar nuestra mente de estos mensajes, que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para restaurarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, que Jesús oró diciendo, hágase tu voluntad, no la mía, que Jesús nos prometió a nosotros el don de su Espíritu Santo, que Jesús prometió acompañarnos todos los días de nuestra vida y que Jesús nos exhorta a nosotros que seamos fuertes y seamos valientes. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que hacer la pregunta, ¿quién
desea pedirle al Señor Jesús: Señor, ayuda mi debilidad, hazme fuerte. Señor, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero afirmar mi rostro y vivir por ti. Señor, yo quiero tomar la decisión de dejar atrás el pecado acariciado, las tentaciones, las debilidades, y hacerme fuerte en ti. ¿Quién le quiere decir: Señor, fortaléceme? Levanten sus manos. Y vamos a pedirles que se pongan de pie, porque vamos a decirles al Señor: aquí estoy, por favor bendíceme de esa manera. Y al hacer la oración yo quiero invitar al hermano Héctor que pase adelante, que quiero hacer una oración especial por el hermano Héctor. Cuando Jesús afirmó su rostro, pase adelante, aquí al lado mío, hermano. Cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, lo hizo también para traer bendición a nuestras vidas. Lo hizo también para salvarnos de nuestros problemas físicos, de nuestras enfermedades. Y queremos aprovechar este momento al pedir fortaleza moral, fortaleza espiritual, fortaleza física, también pedir fortaleza de salud. Acompáñame aquí, hermano. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro salvador, tú eres el que está preparando mansiones celestiales para nosotros. Y aquí estamos en la tierra, Señor, hablando de tus promesas, recordando cuando tú afirmaste tu rostro, como dice el Evangelio, para ir a Jerusalén, cuando te arrodillaste en Getsemaní, en el Jardín de los Olivos, para orar, y le dijiste al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya, y te entregaste por nosotros. Agradecidos, Señor Jesús, agradecidos a ti, y queremos entregarte nuestras vidas, pero somos débiles. Queremos afirmar el rostro, queremos pedirte a ti, querido Padre Celestial, que envíes la fortaleza de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Que esta noche, y especialmente el día de mañana y todos los que sigan, tú nos acuerdes que nos has fortalecido esta noche con tus promesas, con tu ejemplo, con la realidad de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en forma especial, Señor, queremos pedirte por este hermano Héctor. Queremos pedir tu bendición por él. Tú has prometido que si oramos unos por otros, tú escucharás nuestras oraciones. Que si oramos por nuestra sanidad, tú cumplirás nuestras peticiones. Te pedimos por él, Señor, dale salud, dale liberación, muéstrale tu poder, porque la bendición que tú hagas en él es una bendición para nosotros. Porque la bendición para él es una nueva causa para nosotros, maravillarnos de tu amor, de tu poder sanador y darnos motivos de alabanza y de agradecimiento a ti. Bendícelo a él para que nos bendigas a nosotros. Bendícelo a él porque Jesús logró para él esta sanidad, esta salud, este poder que pedimos de tu Espíritu Santo por él. Bendícenos, Señor. Nos entregamos a ti, venimos a ti confiadamente, como dice el Evangelio, que nos acerquemos al trono de gracia con confianza, porque Jesús abrió camino para nosotros. Nos entregamos a ti y pedimos en su nombre santo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Pueden sentarse.